Un cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Pardo, pertenezco a la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás y en el contexto de la materia Ética de las Tecnologías, Perspectivas Filosóficas, vengo a presentar una breve síntesis del primer capítulo del libro Postfenomenología y Tecnociencia llamado ¿Qué es Postfenomenología? Para empezar, el autor empieza dando una definición a mi parecer un poco vaga de lo que es la postfenomenología, porque más adelante ya da una definición más matizada y concreta. A grandes rasgos, ¿qué dice? Afirma que la postfenomenología es una corriente filosófica que surge a partir de la fenomenología tradicional, de esa ciencia de los fenómenos, fundada por Helmut Husserl, en la que precisamente estudia la manera como los fenómenos se presentan a la conciencia, es decir, a la experiencia subjetiva. Surge de allí, pero es una nueva corriente que ha sido adaptada y modificada para reflejar sobre todo los cambios históricos y tecnológicos del siglo XXI. Reconoce cómo la tecnología y la ciencia han cambiado nuestra manera de ver, de entender y de relacionarnos con el mundo. Entonces, en ese sentido, ¿qué propone la postfenomenología? Propone un enfoque un poco más pragmático y situado, ¿sí? Es decir, reconoce que nuestra relación con el mundo no es directa ni pura, sino mediada por los artefactos tecnológicos. Vemos un contexto histórico, claramente. Este concepto responde a los debates y controversias que se dieron en el siglo XX. Un ejemplo de ello son las guerras de la ciencia, las llamadas guerras de la ciencia, donde se discutía si la ciencia podía ser considerada como un conocimiento universal u objetivo o como una práctica influida por tres factores fundamentales: la historia, la cultura y los valores. Entonces, siguiendo con ese contexto histórico de las llamadas guerras de ciencia, estas llamadas guerras de ciencia van desde un positivismo lógico que veía la ciencia meramente como un sistema racional y acumulativo, hasta enfoques más críticos como el de Thomas Kuhn, que ve la ciencia como una práctica social y culturalmente situada. En un segundo apartado, el autor hace como una interrelación entre el pragmatismo y la fenomenología. Compara el pragmatismo americano de John Dewey con la fenomenología europea de Husserl. Presenta similitudes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que ambas aparecieron en el mismo contexto histórico. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. También es que ambas tienen su énfasis en la experiencia. Aunque tengan enfoques teóricos distintos, se concentran propiamente en la experiencia. Entre las diferencias vemos que el pragmatismo se enfoca más en la praxis, en la práctica. Por su parte, la fenomenología se concentra más en la conciencia y en cómo los objetos se presentan a ella. Una se evalúa más por su utilidad práctica y su capacidad para resolver problemas, y la otra se evalúa por medio de un análisis riguroso y estructurado de la experiencia subjetiva. Vemos cómo el pragmatismo utiliza un lenguaje un poco más sencillo, más práctico, evitando esa excesiva concentración en la representación de la experiencia. Porque el pragmatismo pone el énfasis en la práctica, pero no en la representación. Por su parte, la fenomenología utiliza un lenguaje un poco complejo y, claro, tradicional de la epistemología clásica, porque mantiene esas divisiones conceptuales como sujeto, objeto, interno, externo, etc. ¿Qué hace Dewey? Él opta por un modelo basado en la relación entre organismo y entorno, lo cual hace y evita esas distinciones rígidas entre sujeto y objeto. En un tercer apartado vemos cómo, ya aquí en este capítulo se empiezan a relacionar estos dos conceptos, cómo el pragmatismo puede influir de una manera notable en la fenomenología y cómo esta también en el pragmatismo. Dice que si Husserl hubiera adoptado ciertas ideas pragmáticas, como por ejemplo la relación directa con el entorno, habría desarrollado una fenomenología no subjetivista, menos centrada en la conciencia individual. Entonces, aquí tenemos otra definición, una segunda definición. ¿Qué es la postfenomenología? Simplemente es
la combinación de ambos, del pragmatismo y la fenomenología. Es una síntesis que supera tanto el subjetivismo de la fenomenología clásica como también aquellos elementos del pragmatismo que no le conciernen. Entonces comenzamos con un primer paso, y es cómo el pragmatismo puede enriquecer la fenomenología. Como ya lo hemos dicho, en lugar de ver la conciencia como algo abstracto, concibe la experiencia como un proceso interactivo entre el organismo y su entorno. ¿Sí? Ayuda, ¿no?, a que la fenomenología evite su énfasis excesivo en el sujeto consciente, centrándose en la experiencia y en la acción concreta en el mundo físico y sociocultural. Pero también vemos un segundo paso, ¿no?, de cómo la fenomenología puede enriquecer al pragmatismo. Entonces aquí se invierte la perspectiva, se invierte el proceso. Entonces, ¿cómo la puede ayudar? Pues la fenomenología puede contribuir al pragmatismo precisamente mediante su enfoque riguroso en la experiencia. Simplemente eso. Y ese enfoque riguroso incluye 3 elementos fundamentales, ¿no?, que precisamente son tomados de esa fenomenología tradicional de Husserl. Y es la teoría variacional, la corporización y la noción del mundo de la vida. La teoría variacional es un enfoque fenomenológico que se basa en examinar cómo varía nuestra experiencia del mundo en diferentes contextos y situaciones, ¿no? Se sostiene que al aplicar este método se obtiene una multiestabilidad en la percepción, es decir, la capacidad de ver múltiples configuraciones en una misma imagen o situación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así por temas de tiempo, ¿no?, rápidamente, la imagen que se encuentra en esta parte de acá, en esta imagen de acá. Escenario, pirámide, robot. Entonces vemos cómo esto es una figura abstracta que puede presentar 3 interpretaciones diferentes de ella, dependiendo de cómo el observador la mire, ¿sí?, y la interprete, obviamente. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no?, si se mira desde un palco elevado, esa imagen, podemos ver que parece un escenario ya encarnado, ¿sí? También podemos ver que puede ser una pirámide. Pero si la vemos desde una perspectiva diferente, es decir, en vez de verlo desde arriba, si se ve desde el frente, es decir, desde una perspectiva bidimensional, se puede ver un cuerpo de un robot sin cabeza. Eso es. La corporización es un complemento de la teoría variacional y es simplemente enfatizar que la percepción no es un proceso intelectual, sino que depende de cómo se involucra el cuerpo, la posición física y sobre todo el contexto del observador. Yo he puesto una imagen aquí como para así dar el ejemplo rápido. Si yo miro esa imagen de frente, me estoy dando cuenta que puede ser una copa. Pero si yo pongo mi mirada a los laterales de la imagen, a los lados, puedo ver que son 2 rostros mirándose fijamente, ¿sí? Entonces, de esa manera como uno percibe las imágenes depende claramente de la postura y la posición corporal. El mundo de la vida simplemente resalta cómo el contexto puede influir notablemente en la manera como percibimos y experimentamos el mundo. Este ejemplo lo vamos a ver más detallado en el siguiente ejemplo que voy a presentar. Y es un ejemplo tecnológico, ¿no?, que se le conoce como el tiro con arco. Entonces vemos cómo cada variación en el tipo de arco, es decir, aquí vemos tres tipos de arco: el arco inglés, largo inglés, los arcos mongoles y los arcos chinos. Vemos cómo cada variación en el tipo de arco tiene diferentes implicaciones en la práctica física y social, así como con el entorno y la cultura. Así como a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, el arco inglés está hecho de madera, tejo y medio, cerca de 2 metros de longitud.
Para utilizar este arco, el arquero debía estar de pie, como ven ahí en la imagen, una postura érgida y estable, tiraba de la cuerda hasta la altura del ojo usando 4 dedos para soltar la flecha. ¿Cuál es su práctica social, no? El contexto se refiere a la batalla de Agincourt, donde 6.000 arqueros ingleses derrotaron a un ejército francés mucho más grande, y pues el arco largo jugó un papel crucial en el resultado de la batalla. Entonces esto es como un ejemplo breve digamos, de cómo se puede, ese análisis filológico, cómo puede revelar esa multiestabilidad en este tipo de prácticas, ¿no? Mostrando cómo la tecnología puede generar experiencias distintas según ese mundo de la vida, es decir, según ese contexto. Ahora pasemos al tercer paso, y es el giro empírico. Entonces, así como una breve síntesis, ¿no? Primero, vimos cómo el pragmatismo puede beneficiar a la fenomenología, distanciándola de su excesivo énfasis en la conciencia y experiencia subjetiva, y llevándola a una comprensión un poco más objetiva de la experiencia en un sentido físico y sociocultural. Lo segundo, vemos cómo la fenomenología puede enriquecer también al pragmatismo mediante su estudio riguroso del análisis de la experiencia. Y ahí vemos cómo la combinación de ambos enfoques pueden dar a lo que conocemos hoy en día como postfenomenología. Ahora bien, vamos a este tercer paso, que es el giro empírico. Entonces ya nos ponemos en el terreno propiamente de la filosofía de la tecnología. ¿Qué es el giro empírico? Es un término acuñado por filósofos holandeses que se refiere a un cambio en la filosofía de la tecnología, que enfatiza el estudio concreto específico de las tecnologías particulares en lugar de una reflexión abstracta sobre la tecnología en general. Entonces, ¿en qué consiste este paso básicamente? Consiste en alejarse de las reflexiones abstractas sobre la tecnología en general y concentrarse más en aquellas reflexiones y análisis de las tecnologías en sus particularidades, ¿sí? Entonces se trata de, básicamente, distanciarse de una perspectiva trascendental y apreciar más la multiestabilidad de las tecnologías como culturas materiales en el seno de un mundo de la vida. Entonces vemos cómo este giro empírico se caracteriza por un enfoque constructivista que examina cómo las tecnologías son coevolutivas con la sociedad, influyéndose mutuamente. Las tecnologías pueden ser el medio por el cual la conciencia misma es mediada. Pueden ocupar el lugar del de y no ser simplemente un dominio objetual del ser humano. Entonces, ese cambio hacia una filosofía más empírica y concreta refleja una tendencia más amplia en las ciencias sociales y en las filosofías contemporáneas. Entonces ya no se analiza la tecnología, eso hay que tenerlo claro, como un campo autónomo o monolítico, sino que se reconoce su coevolución con las dinámicas sociales y culturales de su época. Vamos entonces a las conclusiones ya de esta breve presentación, de esta breve síntesis de este documento. La primera conclusión es una definición de la postfenomenología, que ya es una corriente filosófica híbrida que combina tanto elementos del pragmatismo como de la fenomenología clásica, transformándola en una forma más concreta y empírica para analizar la experiencia humana. Entonces se trata de una versión modificada de la fenomenología clásica, como lo he dicho, con el propósito de abordar el papel de las tecnologías en nuestras vidas de una manera más pragmática y adaptada a la realidad contemporánea. Adaptada y menos subjetivista, menos idealista y menos anticientífica. Aunque la postfenomenología no modifica la fenomenología clásica, como ya hemos visto de Husserl, mantiene ciertos aspectos valiosos de esa corriente, que son estos 3 elementos importantes que les mencioné: la teoría variacional, la corporización y el mundo de la vida. Entonces, un elemento distintivo de la postfenomenología es su interés, como lo dije antes, en las tecnologías, en abordarlas y su papel en la vida cotidiana.
Entonces ya no se trata de abordar las tecnologías de una manera abstracta, sino de centrar los estudios de una manera concreta y empírica en las tecnologías particulares. Entonces, ¿esto que refleja? Claramente refleja un cambio hacia un análisis un poco más detallado de cómo las tecnologías afectan nuestras interacciones sociales, personales y culturales. Muchísimas gracias.